Soy Javier Almendros y esto es el podcast número 307 de este hueco hoy en la habitación de mi hijo para hablaros de New England Patriots, básicamente de cómo la pretemporada ha terminado. Preparación y salida del partido de Nueva York, vamos a contaros hoy, preparación del roster, y digo que ha terminado porque a partir de probablemente ya el corte del martes, todo lo que sea ya es preparación para el primer de los partidos de temporada en regular. Empezando por orden cronológico, creo que vale la pena que le echemos un vistazo al partido de Nueva York, en el que quiero primero contaros 3 o 4 ideas así, a grandes rasgos, y luego después, si queréis, ya nos metemos con algún detalle más antes de ir al roster y a qué es lo que puede pasar a partir de ahí. Las ideas así más generales que se me ocurren es que me dio mucha tristeza ver a un equipo como el de New England que no celebraba las cosas positivas, que no vi ningún tipo de efusividad ni en la banda ni en el campo, en jugadores que teóricamente se estaban jugando en muchos casos su continuidad como jugadores profesionales, y que además sí que lo viera además en Nueva York, con situaciones, por ejemplo, con Jackson Dart o con básicamente cuando consiguen jugadas positivas. No, quería recordar algún punto más, pero ahora mismo no me viene, y en el que sí que existe esa capacidad, esa motivación, esa, digamos, no sé, demostración de efusividad, de alegría, etcétera. Para mí es algo que meto dentro del apartado cambio de cultura, que achaco a Mike Vrabel y que sigo sin ver en el campo. Lo decía el otro día Matt Hollins, y continuamos en ese aspecto sin verlo. Y mucho más me llama la atención cuando vemos un equipo que ya os digo, está prácticamente formado por jugadores de tercer nivel. Prácticamente habían 10 o 12 jugadores como mucho que vayan a hacer el roster, y de esos, pues ya os digo, no vimos tampoco gran cosa fuera de ya os digo, de detalles muy puntuales. A mí eso me llama la atención, no lo he visto con los equipos principales, ni con primeros ni con segundos en los otros partidos, ni en los entrenamientos, y sigo sin verlo en jugadores que a priori una jugada buena podía hacerles alargar su posible carrera profesional. Esa es la primera. El segundo punto que quería compartir con vosotros es que me chocó también tremendamente la falta de nivel que tenemos en esos jugadores del fondo de armario. Yo entiendo que es difícil, entiendo que normalmente son jugadores que no son jugadores de fútbol americano, que simplemente, bueno, pues están viviendo, digamos, el final de su carrera colegial, pero esperaba mucho más de ese fondo de armario, esperaba alguna sorpresa. Evidentemente hemos encontrado a Efton Chism, que va a hacer roster 100% seguro, y probablemente también a Elijah Ponder, también como undrafted, hará roster con 2, pero me habría esperado mucho más, incluso de los de sexta, séptima ronda. Me habría esperado muchísimo más en un equipo que necesitaba encontrar talento desesperadamente, y en el que teóricamente se había dado un vuelco en toda esta parte de encontrar el talento y de darle más visibilidad o más oído o más palabra a los scouts y a la gente que está más encima de los equipos. Pues sinceramente es de los años que menos nivel he visto en los jugadores. Desesperante un poco cuando ves cómo se ejecuta a partir del tercer y último cuarto también, frente a un equipo como Nueva York, que no debería ser mucho mejor que nosotros, y que tanto, como os decía antes, en efusividad, en entrega y como en cierta manera talento, creo que nos superaron. Y estoy hablando ya de restos, estoy hablando de jugadores que probablemente no van a hacer el roster. Una vez dejado estos dos puntos, que son los más relevantes para mí, creo que vale la pena hablar de gente como Keyon White o Kyle Dagger, que fueron los
los dos jugadores que, siendo teóricamente titulares o posibles titulares de esta plantilla, estuvieron jugando en un partido, como ya os he dicho, completamente irrelevante y frente a gente que no va a ser jugador de la NFL, y sin embargo New England lo estuvo jugando. ¿Por qué? Pues la explicación de Keion White por parte de Bravel es que necesitaba practicar ciertas cosas. No se vio mucho en el partido, básicamente Bull Rush, seguimos viendo prácticamente siempre lo mismo, Bull Rush contra tackles que no acaban de funcionar, sigue sin tener ningún tipo de movimientos extra, sigue estando completamente sin desarrollar. No he visto prácticamente ningún progreso en él. Creo que era un defensive end con muchísimo potencial y se está quedando en simplemente un elemento físico que no se ha sabido entender, desarrollar, o él no se deja, no lo sé lo que pasa, pero no se le ve para nada movimientos técnicos ni cambios diferentes a los que se veía hace ya 3 años. Kyle Dagger es completamente diferente, o sea, creo que físicamente probablemente la parte de la lesión ya no le tiene limitado, o si le tiene limitado es un tema simplemente de velocidad o de físico, digamos, en cuanto a entrar en forma. Sin más, no creo que esté jugando lesionado, que la recuperación está para mí pasada y que de hecho se nota que es el mejor jugador sobre el campo porque está jugando, como os he dicho, ¿no? Prácticamente con reservas o gente que no va a hacer la NFL. De hecho, hace un montón de jugadas, limpia muchísimo de los errores que se producen por parte de la secundaria y entre líneas con los linebackers, acaba haciendo muchísimos de los tackles, aunque tiene un fallo garrafal en la screen desde mi punto de vista, ¿no? En la screen que acaba siendo touchdown por parte de Nueva York en el tercer cuarto, que creo que se come el corte y se queda, yo creo que también anclado ahí detrás de uno de nuestros linebackers, si no recuerdo mal. Sigue teniendo errores, incluso ya os digo, ¿no? En cosas más sencillas como es el trabajo en los espacios. No se le vio claro tanto en cuanto a cobertura porque se le usó casi siempre en profundo. A la hora de limpiar y a la hora de placar, creo que cerca de la caja o hacia la jugada en el suelo, creo que es un jugador imprescindible y muy bueno y excepcional, y creo que va a tener cabida en esta NFL. En este sistema no lo tengo tan claro porque tenemos esa limitación en cuanto a cómo cubrimos. De hecho fue un desastre prácticamente las coberturas a los tight ends, nos hicieron un auténtico roto, y nuestra capacidad de adaptarnos a tight ends que sean capaces de recibir está por ver, y evidentemente Dagger es justo un lastre en ese punto. ¿Qué sucederá? Pues yo entiendo que se quedará porque no va a haber nadie que nos dé nada o que sea capaz de asumir ese coste, y a nosotros creo que, aunque sea cierto lujo, detrás de Hawkins o de Craig Woodson, creo que puede jugar y creo que puede hacer más cosas de las que podemos entender. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, Marte Mapu creo que hizo un muy buen partido y, dadas las circunstancias y dada la baja competencia, probablemente hará roster, lo hablaremos después. La pelea por la posición de kicker trajo también una sorpresa en la que todo se le dio a Borregales. Para mí, en un intento de darle la última oportunidad, y falló un field goal desde 49 yardas, muy además mal ejecutado. No está claro tampoco para mí si hubo algún tema extra en cuanto al snap o la posición. El 30 yardas de otro field goal más los extra point, más el extra point, sí que los acertó, pero bueno, ya es otras longitudes, otras distancias, y Parker Romo no jugó, con lo cual ahí está la incógnita de qué es lo que va a suceder de aquí al martes. Hoy, si yo tuviera que apostar, para mí es Parker Romo el que se ha hecho con el puesto, dados los últimos errores, pero también se le ha dado más oportunidades a Borregales, con lo cual aquí va a ser un poco un tema casi de confianza, ¿no? Más que en sí de desempeño, que si fuera puramente desempeño, para mí es Parker Romo. Muy poco más que contaros del partido. Javon Baker sigue sin aprovechar sus oportunidades. La OL es un auténtico
desastre, entre comillas, que no hay una solución. Gareth Bradbury, como los titulares no jugaron, entonces ahí en la posición de center hubo de todo. Hubo una rotación excepcional y Cole Strange tuvo por fin una oportunidad así más amplia de jugar de center, tuvo luces y sombras, tuvo jugadas muy muy buenas, tuvo errores en dos jugadas de carrera que al final fueron responsabilidad suya y que fueron paradas en yardaje corto, con gente haciendo el tackle for loss por su responsabilidad, rotación en la posición de tackles, de guards. Bueno, creo, lo hablaremos luego con el roster, creo que no tienen claro qué hacer. Para mí Vestover tampoco hizo lo suficiente como para hacer roster, con lo cual la posición de tight end también se queda corta. Lo mismo con la posición de running back, nada. Básicamente es que muy muy poco, quitando, ya os digo, a Marte Mapu, Ponder, Swinson, etcétera, que creo que, bueno, solidificaron el fondo de armario de un roster que yo creo que se queda corto. Vuelvo un poco al principio. Para mí es decepcionante en un año de transición y en el que teóricamente se podía haber gastado dinero, que tengamos una plantilla con tan bajo nivel en la pelea por la posición de roster. Prácticamente hay situaciones en las que ha ganado el menos malo, sin más, ¿no? Lo veremos después. Y poco más. Es que creo que este 10-42 probablemente, de hecho, no salvó a Bullrich, que a mí me estaba gustando y hace un partido completamente desastroso, ya más allá incluso del pick six, con balones tocados en la línea. Ya se sabía también, ¿no?, que había un problema de release, con muchísimos problemas para completar, solo 10 de 20, la gran mayoría son checkdowns, sin una capacidad, y los receptores creo que en cierta manera estaban abiertos, sin capacidad tampoco con los pies de conseguir movimientos laterales, etcétera, viendo después además a Jackson Dart. Bueno, ya os digo que prácticamente casi nada más que hablar de un partido que creo que nos deja muy 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 poco de lo que hablar. Entramos ya en lo que va a suceder en estos 2-3 próximos días. Como os he dicho, hoy estoy grabando al final, no el sábado por la noche, como os dije, sino el domingo, mediodía. Lunes habrá entrenamiento conjuntamente con el de hoy, domingo, ya entrenamientos en horario mucho más tarde, ya de tarde. Estos entrenamientos darán lugar a la sesión del martes, que es una de las sesiones más tristes, ¿no?, de toda la temporada, en la que pues aproximadamente 32 jugadores 32 equipos, desde 90 hasta 53 son 47, 47 por 32, 3 por 4, 12, pues aproximadamente 1.300, 1.400 jugadores se van a ir a la calle, van a dejar de tener una posibilidad. Es cierto que una tercera parte de ellos, aproximadamente 10, 15, serán capaces de tener una continuidad en Practice Squad, pero como os he dicho, ¿no?, aproximadamente del orden de 30 jugadores por 32 equipos, casi 1.000 jugadores, un poquito más de 1.000 jugadores hoy no, el martes serán ex jugadores y habrá acabado un sueño, ¿no?, que empezó de niños cuando empezaron a practicar este deporte. Cortados ya jugadores completamente irrelevantes como Shane Watts, el running back, Jordan Paul, que hizo un partido lamentable, defensive back, Jaheim Bell, recordar nuestra sexta ronda, el quarterback Ben Bullrich, como os decía, el cornerback Isaiah Bolden, el chico de Sanders, en Jackson State, Darius Robinson, también un guard que habíamos tenido ciertas esperanzas en que hubiera funcionado, Cole Fotheringham, el tight end, que vino también a suplir la poquísima cantidad de tight ends que teníamos cuando ya se nos lesiona el que podía haber sido fullback, Jabril Luch, también un receptor que vino cuando empezábamos a tener tantas bajas en la posición de receptor, Monty Rice, uno de los
que podía haber peleado por una posición de linebacker y que ha pasado sin luces y sombras. CD Shaw, otro guard más drafteado, creo que fue cuarta, quinta ronda, que no acaba consiguiendo funcionar. Y básicamente ninguna sorpresa. Bueno, Isaiah Bolden ya había hecho roster el año pasado solamente por equipos especiales, con lo cual poco más, no ninguna sorpresa. Por lo tanto el equipo se queda ya en 77. Recordar que tenemos a un jugador del International Path, por lo tanto partíamos de 91, y de esos 77, 24 de ellos caerán en el día de entre mañana y el martes, quedándose probablemente 16. Creo que vale la pena que hablemos de que probablemente lo que pase el martes no va a ser lo definitivo. Desde el día 26 hasta que comience la liga en el próximo fin de semana, 10 días aproximadamente después, creo que va a haber muchísimos movimientos en las posiciones de New England, sobre todo en línea. No tengo claro si en cornerback, en el fondo de armario. Veremos a ver si también defensive line o edge. Bueno, las posibles todavía salidas de Jennings o Kyle Dagger, Kendrick Bourne, etcétera. Bueno, creo que va a haber muchísimas situaciones. Las más claras para mí, que vamos a mirar en waivers muy claramente, van a ser tanto la de defensive line como la de offensive line. Creo que, como os decía antes, creo que no se ha hecho un buen trabajo en la profundidad de L, Edge y de OL, y hoy todavía tenemos dudas de quién va a jugar en la titularidad, con un Barmore que es una incógnita, con un Clevon Chesson que era un ex jugador y que ahora mismo teóricamente es nuestro edge principal, con un Harold Landry que yo ya os digo que tengo muchísimas dudas, aunque sea uno de los chicos de Bravel, por estar muy al final de su vida. Una secundaria que está plagada ahora mismo de lesionados, Carlton Davis, Christian González y DJ James ahora mismo sin estar disponibles. La duda de qué quiere hacer con Kyle Dagger. Bueno, todo eso más, como os he dicho, la completa incógnita que no tienen claro qué van a hacer en la posición de center y de left guard titular. Creo que me da a entender que vamos a ver al menos 4 o 5 movimientos y que la gente del martes puede que el miércoles ya no sea del roster, ¿vale? Que empecemos, digamos, esta parte del podcast hablando de todo esto. Y quarterback, empiezo por la de quarterback y me acuerdo de lo de Bullrich. Drake May y Joshua Dobbs. Para mí solo vamos a ir con 2, no hay ninguna sorpresa aquí, pero sí que creo que empiezan a tener miedo, ¿no? No están del todo cómodos con Joshua Dobbs. Yo creo que no ha funcionado del todo bien, o al menos como para ser un quarterback que si hubiera que ponerlo en un partido se pudiera llevar el partido a la victoria. Bullrich han intentado trabajar con él con el release, han intentado trabajar con él ciertas cosas y no están tampoco del todo descontentos, pero no llega a un nivel como para cubrir un posible problema. Y luego las incógnitas con Drake May, que esperemos que poco a poco se vayan solucionando, pero que bueno, que ha tenido luces y sombras en este training camp. Yo no me sorprendería, no digo que vaya a pasar, pero si el tercer quarterback en practice squad es algún jugador que haya quedado por ahí, bien sea joven, que hayan visto alguna cosita, o bien sea un veterano que puedas tener ahí como para suplir una posible lesión, sobre todo de Drake May, ¿vale? O sea, no descartéis, yo para al menos desde mi punto de vista no lo descartaría, aunque el miércoles o el martes por la noche Ben Bullrich sea parte del practice squad, yo no descartaría que una vez veamos waivers, todos estos equipos como Cleveland, etcétera, que han tenido que sobrecomprar cantidad de quarterbacks, pues que alguno de los que se liberen acaba siendo parte de nuestro roster en practice squad. Para mí no sería ninguna duda, aunque tendríamos que hacer el enjuague. Recordar, si cogemos algo en waivers, tenemos que cortarlo, ¿vale? O sea que tendríamos que hacer alguna cosa excepcional, pero bueno, hay posiciones como la de Tabay que entiendo que harán roster y luego pasarán a IR, con la que se puede ir jugando, ¿no? Como comodín hasta que por fin el roster se quede fijo.
2 quarterbacks, 6 receptores, Stephon Diggs, Mac Hollins, Demario Douglas, Efton Chism, Kayshon Boutte y Kyle Williams. No va a estar Kendrick Bourne, no va a estar Jalen Polk, que ya sabemos que por lesión en el hombro hará IR toda la temporada. Javon Baker creo que no se lo ha ganado, a pesar de que es un pedazo de jugador en equipos especiales. Veremos a ver. Entiendo y espero que se le puede dejar en Practice Squad y sacándole en algún momento. Ya veremos a ver cómo acaba saliendo. John Giles, Jeremiah Webb, todos estos, Jan Miswell, todos estos últimos, absolutamente nada, aunque Webb ha demostrado alguna cosita y entiendo que será el que se quede como fondo de armario en Practice Squad, pero bueno, es una posición que con 6 creo que está más que cubierta y que probablemente por ahí tendrá que ir toda la gestión, ¿no? de empezar a usarlos, porque tenemos más receptores que posibles snaps, que los empecemos a usar pues en situaciones de equipos especiales, etcétera, ¿no? que puedan tener, digamos, aplicabilidad más allá de lo que es realmente como receptores. Kendrick Bourne creo que será traspasado, y si no será cortado, y algún equipo lo recibirá. Creo que hay equipos que podrían estar interesados, no sé si en pagar el contrato, porque es probablemente demasiado elevado de lo que podrían firmarle, ¿no? Si lo cogen como agente libre, pero probablemente por ahí estará un poco la necesidad, ¿no? De si alguien que esté falto es capaz de firmarle con, bueno, pues eso, con un contrato bajo. Las experiencias que nos han dado, por ejemplo, con Kansas, con Juju Smith-Schuster o con Thornton, son para mí muy claras de esperar a que sean cortados y luego pelear con ellos como agentes libres. Pero bueno, todavía el traspaso podría darse y no lo descarto. La posición de la línea. Bueno, yo os voy a dar mi 10. Doy 10 porque creo que es un auténtico lío. Y os iré diciendo mis dudas. Además, esas dudas probablemente, como os he dicho, sea una de las posiciones en las que se busque fuera. Para mí, Will Campbell y Morgan Moses son los titulares, Marcus Bryan es el swing tackle y más allá es la nada. Pero creo que hay que firmar un tackle más. El único que me sale es Vederian Love, sin más. La opción detrás ahora mismo es, en la posición de guard, prácticamente solo Onwenu, con las dudas de todo el resto, con las dudas de Ben Brown, que ha jugado más de center y que tiene, digamos, más empaque y más veteranía, pero que tendría que adaptarse a la posición de guard. Jared Wilson, que es todo lo contrario, que tiene un gran potencial, pero que de momento le falta todavía rodaje, con lo cual ahí estaría un poquito entre Onwenu y luego Wilson o Ben Brown lo que pueda pasar. El segundo siempre ha sido Kaidan Wallace en esa rotación. Por ahí tenemos que verlo. Y el center para mí creo que va a ser Ben Brown. Y creo que Bradbury debería salir, porque no tiene tampoco mucho sentido con un posible Jared Wilson en el futuro. Pero hoy no hay más. El otro que se ha probado es Lindstrom, que no ha funcionado. Ben Brown podría funcionar, pero necesitamos un tackle un guard extra, porque Wilson es una duda, con lo cual entiendo que Cole Strange también hará roster con la capacidad de dar ese fondo de armario. Por eso estoy poniendo 10. Ya os digo, muchas dudas, sobre todo con Cole Strange. Creo que puede ser una de los cortes si acabamos encontrando un center que más o menos sea veterano y que nos pueda dar cierto servicio que era lo que esperábamos con Garrett Bradbury y que acaba de confirmarnos que por algo lo cortó Vikings. Lydon Robinson, Jack Conley, Mickey Butler, Alec Lindstrom, como os decía, y Demontre Jacobs creo que van a ser cortados, entre otros. Tengo muchas dudas con lo de Cole Strange, ya os lo tengo comentado. Vederian Love creo que también, si sale un tackle, puede salir y apostar en esa cuarta posición, porque yo creo que Vederian Love ya han visto hasta dónde puede dar. Y otra posición de center. O sea, básicamente creo que puede venir absolutamente de todo y
y cambiarlo, bien sea por Cole Strange si es una posición interior, bien sea por Vederian Love si es una posición de tackle, con lo cual hay que estar muy atentos porque en waivers sí que en la posición de tackle creo que puede haber sorpresas. Hunter Henry y Austin Hooper en tight end, 2 posiciones, con lo cual yo a Westover creo que no ha hecho suficiente para meterlo. Tengo mis dudas de que lo acabaran metiendo, pero puede ser que lo usen porque, bueno, también ha sido jugador de equipos especiales, con lo cual, bueno, pues ahí veremos si acaba entrando en ese rol de halfback, fullback, de bloqueo en línea. Bueno, ese rol que yo creo que puede poner a Hooper sin ningún problema y a Hunter Henry también, pero bueno, que es verdad que lo hacen probablemente peor. Evidentemente G. Scott, CJ Dipri tampoco. Bueno, absolutamente creo que sería para mí una sorpresa, ¿no? Si hubiera alguien más aparte de Westover, yo lo tengo fuera, no me sorprendería si lo acabaran metiendo, pero ya os digo, yo creo que no lo van a hacer y será el típico jugador que hará practice squad y que, bueno, con el tiempo ya veremos si acaba teniendo o no hueco, pero creo que no ha hecho suficiente para quedarse en el equipo sin haberlo hecho del todo mal. Running backs es que hay muy poco que decir. Ramondre Stevenson, Trevelyan Henderson y Antonio Gibson. Evidentemente hay dudas en cuanto a la profundidad. Lo normal es haber ido con 4, habiendo metido a alguien como Yamik Al-Hasti, por ejemplo, como especialista de equipos especiales, que pudiera haber entrado. Pero creo que no hay más hueco. He preferido, ya os digo, meter a alguien de línea. No creo tampoco que Hasti pueda hacer, digamos, muchos más snaps. Terrell Jennings no ha estado jugando, con lo cual creo que acabará entrando en IR. No creo que le metan como para ocupar una plaza y que luego le den la opción de entrar. O sea que lo más normal es o bien que lo metan en IR o bien que jueguen, si es que no está tan lesionado, a que entre en Practice Squad. Pero bueno, ahí hay esas dudas. Con lo cual me quedan 23. Con todo esto, por la baja posición, como os he dicho, de running backs y tight ends, que normalmente ocuparían 2 posiciones más, y las gasto en defensa, donde tengo que meter a Farms y a Farmer y a Tonga, aparte de Barmore y Milton Williams. Meto 5 de L por la duda de Barmore, por la rotación, porque creo que vamos a necesitar muchísima rotación. Vamos a necesitar jugadores específicos para específicas jugadas de carrera o de pass rush, y no va a poder estar realmente, como era el plan, Milton Williams y Barmore una gran mayoría de los snaps. En la parte del edge creo que va a ser Landry y Clevon Chesson de inicio los que tengan el mayor protagonismo, y entran también Keyon White, Swinson y Ponder con esas dudas que os digo, en las que como os he dicho, si es que no hay tampoco mucho más. Tenemos a Anfernee Jennings, que no juega el jueves y que está lesionado. Truman Jones, lo he estado dudando en cambio de Swinson, y podía ser, o de Ponder. Lo he sacado fuera porque creo que es un jugador que podrás tener de nuevo también en equipos especiales. Richie ya creo que fue cortado, y si no, creo que lo será. Y Olayiga el otro. Como os he dicho, nombres que no han podido pelear con unas posiciones de titulares, que desde mi punto de vista Farms tampoco se ha ganado muy claramente. Swinson o Ponder también han estado, bueno, ahí en el alero, ¿no? Con más competencia ya hubiéramos visto, pero meto 10 por lo que os estoy diciendo, ¿no? Por la competición. ¿Qué va a pasar con Anfernee Jennings? Pues es una grandísima duda. Para mí no lo tengo claro, y entiendo que habrá algún tipo de corte y ya está. En vez de meterlo en IR, probablemente haya un corte, y ya veremos a ver si hay un equipo que es capaz de recogerlo, o simplemente, bueno, pues revertir a New England, y cuando pase IR, pues cortarlo y ya está. No lo sé, no sé qué va a pasar realmente con Jennings. Para mí es un jugador que vamos a necesitar, que echo de menos, y yo lo saco, pero para mí es uno de los mejores de estos que os he dicho, probablemente después de Landry y Chesson para el equipo. Para mí Jennings creo que es uno de los que mejor lo ha hecho, pero
tengo mis dudas de que pueda hacer roster por lo que os estoy diciendo, porque no he visto ningún interés por parte de la franquicia. Es un perfil muy de outside linebacker y no es de tal agrado, ¿no? para el nuevo sistema, yo creo, de Terrell Williams, Defensive Coordinator. En linebackers he metido a 5, meto a Mapu finalmente con Christian Ellis, Spillane y Gibbons, los chicos que ha fichado básicamente, aunque Christian Ellis ya estaba en el equipo, pero bueno, los que han traído para reconfigurar toda la posición de linebackers, más Mapu, porque Databai entiendo que hará IR y luego será reemplazado. No había tampoco mucho más, todo lo que vi después era un auténtico desastre. Monty Rice, Morten, incluso Cam Riley también lo hizo desastrosamente, o sea que tampoco creo que hubo una competencia excepcional. Carlton Davis, Christian González, Marcus Jones, DJ James y Alex Austin, y tengo luego la duda si van a meter a un sexto jugador, Kobe Minor o Miles Battle. Ahí dependerá si hacen 5 y 5, dependiendo de lo que hagan con Kyle Dagger, si meten a Marcus Epps o a Del Petus. Ahí tengo muchas dudas, pero bueno, yo de momento dejo fuera a Minor y a Battle. Creo que no lo han hecho tampoco muy bien, pero tengo las dudas de que metan a uno de los dos por las lesiones de Christian González, por la lesión de Carlton Davis y la lesión de DJ James. Básicamente ahora mismo solo Marcus Jones y Alex Austin han estado más o menos entrenando de manera parcial. Y en cuanto a esa profundidad, por lo tanto, los siguientes son Minor y Battle, que no creo que tengan todavía un nivel en NFL, pero que sí que han hecho probablemente los mayores méritos de todo el resto de cuerpo de cornerbacks, en el que los Polk, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que también lo tenía por aquí, bueno, no lo recuerdo, pero que Isaiah Bolden, etcétera, no han hecho tampoco gran cosa. Avery, creo que se llamaba también, Avery, tampoco han hecho gran cosa, con lo cual Minor y Battle están ahí, están en la línea. Y si finalmente saben que las lesiones o que están demasiado tocados Christian González y Carlton Davis, pues probablemente podría haber un sexto. Yo de momento os meto 5 con esa duda, ¿no? 5 os meto también en la posición de safety: Jalen Hawkins, Peppers, Craig Woodson, Kyle Dagger, y meto a Marcus Epps, básicamente por el contrato. No tengo claro que haya jugado Marcus Epps mejor que Del Petus, de hecho lo contrario, aunque Petus también ha tenido errores, pero creo que el garantizado, casi y sin casi, ¿no?, $500,000, probablemente le dé una oportunidad por tener al veterano Epps en vez de a Del Petus, que también ha demostrado que tampoco tiene más recorrido. La defensa quedaría, como os he dicho, también con muchísimas dudas, con el fondo de armario en defensive line, con el fondo de armario en el edge, con un Mapu que estaba fuera del equipo y que simplemente entra porque no había tampoco mucho más. La duda es en la profundidad por lesión en la posición de cornerback. ¿Y qué pasa con safety, no? O sea que para mí los titulares están claros, es lo que hay, y confío en el entrenador, pero el fondo de armario, creo, como os decía en el partido de Nueva York, creo que no ha habido una competencia tan feroz y tan clara por el fondo del roster. Equipos especiales, la duda aquí estaba evidentemente en Parker Romo, con lo cual poco más que decir. He puesto a Romo por desempeño. Creo que el equipo aún así elegirá a Borregales, pero claro, tienes que elegir un criterio para tomar una decisión. Borregales ha fallado más, ha tenido también más oportunidades, pero ha fallado más. Parker Romo ahora mismo, aunque en primavera estuvo peor, ahora mismo ha estado mejor, y ahí está la duda de qué es lo que va a suceder. Ya os digo, pongo a Parker Romo, pero podría ser perfectamente Borregales. Baringer, Brendan Schooler como especialista, y luego Julian Ashby como long snapper, poco más que decir. Y a partir de aquí tenemos un 53, como os he dicho, que creo que no va a ser definitivo, que creo que va a tener muchísimos movimientos, que no descarto tampoco ningún tipo de trade en el último momento, pero creo que cuando tienes a los titulares es mucho más complicado, a lo mejor por el fondo, andar haciendo trades.
pero no descarto, ¿no?, que entre intercambios de jugadores, ¿no?, por gente como Keyon White. Kyle Dagger es más complicado, por eso lo meto en el roster, porque creo que nadie va a comprar ese traspaso, o algún tipo de intercambio, por ejemplo con Kendrick Bourne, si están interesados, ¿no?, en una posición en la que nosotros tenemos una más que notable profundidad y en cambio en otras no. Puede haber traspasos, pero lo más normal es que estemos atentos a la noche de waivers del martes, confirmación el miércoles de qué jugadores, y yo ya os digo, no descartaría que 3 o 4 jugadores, que últimamente es lo que vamos haciendo, recogiendo de los demás, pudieran venir a New England, porque como os decía, y termino el podcast igual que lo empecé, creo que hay un defecto en cómo se ha creado esta plantilla en cuanto al fondo, en cuanto al socarrat, ¿no?, que dirían nuestros compañeros. La agencia libre, los grandes nombres, probablemente también el draft tiene buena pinta. Sin embargo, todos esos undrafted, sextas, séptimas rondas, esa agencia libre de nombres desconocidos, no tengo tan claro que haya funcionado bien. De hecho, por ejemplo, Marcus Epps es uno de esos ejemplos, y es un jugador que se le ha dado un contrato, por pequeño que sea, pero tiene $500,000 garantizado, y es un contrato de $1 millón y pico, y estaba jugando con los últimos el otro día, incluso por detrás de Del Petus, aunque es verdad que tienen funciones diferentes, ¿no?, uno más en profundo, otro más cerca de la caja. Yo creo que no se ha hecho un buen trabajo en esa posición final, pero bueno, que me doy con un canto en los dientes si la agencia libre acaban funcionando al menos la mitad de los grandes nombres que han venido, y la parte del draft se acierta y los jugadores son como parece, por ejemplo, TreVeyon Henderson, ¿no?, o esperemos que lo que pueda ser Will Campbell y Kyle Williams, pues fundamento, ¿no?, en este caso del ataque, ¿no?, del futuro. Es lo que nos queda. Y sin más, me despido. Haremos algo el martes, a ser posible. Bueno, pues no sé si normalmente es en directo, aunque tengo dudas, ¿no?, de cómo hacer los directos este año, Twitch o YouTube, no lo sé. Bueno, lo tengo que pensar. De aquí al martes todavía tengo 48 horas y os iré diciendo. Pero bueno, de momento creo que os dejo bien preparados, ¿no?, para lo que pueda pasar en estos 2 próximos días. Así que nada, chicos, hasta la próxima, que será pronto. Hasta luego, chicos.